nombre es Alejandra. Y yo soy Montserrat. Y juntas somos... Entre la Mar y Mozart. En este número les queremos hablar sobre la segunda mitad del título de nuestro boletín, Wolfgang Amadeus Mozart. Él es uno de los personajes más populares del mundo de la música clásica europea y posiblemente los conceptos que más se relacionen con él son los del genio y los del prodigio. Y por eso, hoy les vamos a hablar de Mozart, el ser humano, quien terminó siendo el músico que fue al final de su vida, gracias a, por supuesto, su talento natural, pero también gracias a muchos otros aspectos de su contexto, entre ellos el apoyo social que recibió en la forma de la educación que le brindó su padre, también gracias a varias experiencias de vida que lo influyeron de diferentes maneras y también gracias a su constante trabajo por mejorar la técnica de su arte. Y como mencionamos en nuestro número de bienvenida, pues la música de Mozart se encuentra en todas partes. Y esto fue así desde que él estaba vivo, lo cual se debe en parte gracias a esa capacidad para crear melodías pegajosas que se convirtieron en éxitos. Lo cual podemos mencionar que está relacionado con parte de su genialidad como músico, que ahí recae parte de este genio, y que aunque es muy difícil definirla como tal, sí podemos decir que es una capacidad que nos permite manejar el medio de manera efectiva, de innovar, de ser creativos y en este caso incluso de crear cosas hermosas. Consideramos importante esto de situarlo en su contexto precisamente para evitar que se reduzcan sus hazañas exitosas a solamente el aspecto de su talento innato y extraordinario. De esta manera tal vez se puedan entonces señalar otros aspectos que son igualmente determinantes y que tal vez también ayudan a entender qué significa ser un músico o un compositor. Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart, mejor conocido como Wolfgang Amadeus Mozart, nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, entonces Imperio Austrohúngaro. Desde muy pequeño, Mozart recibió una educación musicalidad de alta calidad, la cual fue proporcionada por su padre. Y desde pequeño se destacó, no solamente como compositor, componiendo su primera sinfonía a los 8 años, sino como un gran improvisador. Ponemos énfasis en su habilidad de improvisar porque creemos que en esta actividad espontánea se nota más la genialidad de Mozart, más que en la actividad de componer música en sí. Recordemos esto de que Mozart recibió una educación musical muy buena, lo que quiere decir que él estaba familiarizado con las técnicas de composición. Él sabía exactamente lo que tenía que producir, sabía qué sonido esperaba a su público, sabía qué temas tratar en las óperas, sabía cómo usar la orquesta para sus sinfonías. En la época de Mozart reinaba algo así como una estética del orden. Se aspiraba a la simetría y a la belleza sencilla, a objetos que no fueran demasiado complejos. Al inicio de la vida de Mozart, las instituciones europeas todavía eran muy rígidas y conservadoras, no solamente las musicales. Y en esa época, el género musical más popular era la ópera, particularmente la denominada ópera seria, la cual era consumida y fomentada particularmente por la clase más alta de la sociedad, quienes podían pedirles a los músicos de sus cortes que les compusieran la música de la mayor calidad, la cual era bastante valorada, pero también era mucho más costosa porque era la que más instrumentos implicaba. En ese entonces los músicos básicamente eran como empleados de los nobles y de las autoridades religiosas, algo así como sus sirvientes. Si querían ganar dinero, tendrían que componer lo que ellos les pedían. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII se vino en Europa una época de fuertes cambios sociales, en la que las clases trabajadoras o en general las clases más bajas, las que no eran nobles o poseedores de altos cargos en las instituciones religiosas, empezaron a querer hacerse escuchar. Ellos trajeron consigo nuevos estándares de orden social y también nuevos ideales de sistemas políticos y sistemas económicos. Pero no solamente esto, sino que también trajeron una estética propia, nuevas aspiraciones a cómo debería de verse el arte o cómo debería de sonar la música. Por lo tanto, las estructuras musicales también empezaron a cambiar. Mozart fue un hombre moderno en su época.
Esto quiere decir que una vez que su musicalidad maduró, él pudo dejar y pasar de solo imitar a darle voz a su propia identidad, lo cual dejó de satisfacer un poco las expectativas que se tenían de él, y por eso fue considerado por algunos sectores de la sociedad, especialmente los más conservadores, como un compositor difícil para trabajar. El modernismo de Mozart se nota, por ejemplo, en cómo usa la orquesta para sus sinfonías, las cuales eran bastante más grandes de cómo era todavía costumbre en esa época. También en los temas que él seleccionaba para la composición de sus óperas, las cuales ya no eran tanto óperas serias, sino más bien el género conocido como ópera bufa o cómica, la cual retrataba situaciones de la vida cotidiana de las clases bajas emergentes que ya mencionamos, o sea, ya no situaciones solamente cortesanas. Por otro lado, Mozart también utilizaba la música de sus óperas como medio dramático, pues Mozart sí que veía a la ópera como teatro musical. Entonces la música debía hacer esto, debía aportar a la teatralidad, al dramatismo, y ya no solamente estar como un medio para soportar el discurso del texto de la ópera. Y es la ópera bufa una de las referencias o estandartes que nos sirven si nos hacemos la pregunta de quién era Mozart. ¿Por qué? Pues por moderna, por irreverente, por divertida, por ser muy de la segunda mitad del siglo XVIII, como Mozart. Y aquí podemos mencionar el trío de sus óperas bufas, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte. La clase burguesa emergente no solamente tuvo mayor influencia en la sociedad y estar más presente en esta, sino que también empezó a tener un mayor poderío económico. Coincidentemente, en esta época, un hombre llamado Bartolomeo Cristofori inventó la mecánica que sigue siendo la mecánica básica del piano moderno, la cual consiste en que las teclas se pueden tocar suave y fuertemente, lo que lleva al nombre del instrumento, el pianoforte, y por consecuencia el piano. También vinieron otros avances tecnológicos que hicieron la producción de este instrumento, pero también de otros, mucho más fácil, lo que hizo que su producción fuera más fácil, los precios pudieran bajar y entonces los instrumentos fueran más accesibles a un sector más amplio de la sociedad. Esto, combinado con el hecho de que por una parte la burguesía tenía más poder adquisitivo y el vulgo a su vez también tuvo la posibilidad de poder adquirir instrumentos musicales para tenerlos en su casa, estas personas pues también necesitaban un repertorio musical que tocar. Algo que no fuera tan complicado porque tampoco eran músicos profesionales, pero que les diera esta experiencia de una noche en sociedad. Es decir, que reflejara estos ideales estéticos del momento, los cuales a su vez también eran en parte el reflejo de la estructura social. Y así fue como Mozart se convirtió en el primer freelance de la música clásica europea. Después de haber roto con el segundo de los únicos 2 empleadores que tuvo a lo largo de toda su vida, se mudó a Viena y empezó a vivir aquí de la venta de sus obras. Mencionamos ya antes que a la clase conservadora no les gustaba tanto su música porque lo consideraban demasiado moderno, pero pues a la clase emergente sí que le gustaba. En parte porque, por ejemplo, en sus óperas utilizaba temas que los tocaba a ellos, a su vida real, por eso les parecían realistas, al ya no retratar solamente situaciones cortesanas. Pero también por otro lado porque Mozart con sus melodías de alguna manera apelaba a esta nueva estética de la música, la cual a la vez apelaba a las nuevas estructuras sociales, simplemente a nuevos estándares. Y le ayudó mucho esta facilidad que tenía para crear melodías pegajosas. Pues la gente de Viena no podía dejar de escuchar su música. La música de Mozart era verdadera cultura pop. Aun cuando pensemos en Mozart como una de las referencias al clasicismo junto con Beethoven, la música de Mozart sigue siendo divertida, sigue siendo popular, sigue estando en todos lados, nos sigue gustando, nos sigue dando un poco de esa felicidad, alegría sencilla, tal vez relacionada con sus sonidos armoniosos y ordenados, muchas veces aunque no nos demos cuenta. Esperamos haber podido presentar otros aspectos de Mozart, además del de su talento innato. Les esperamos en nuestro nuevo número. Le vamos a caer